tal amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Ventas con Javier Cárdenas y retomando las grabaciones, todo lo que es el canal, tenemos aquí una gran invitada, Dorisbel Salazar. Hola Javier, buenas tardes, mucho gusto estar aquí contigo y bueno, aquí con todos tus seguidores. No, gracias a ti por darnos el espacio y permitirnos darles a conocer también una forma diferente de ver los negocios, ¿no? Porque Así es. también lo que platicábamos hace rato, ¿no? La gente está casada con la idea de decir lo espiritual no va con lo económico y no, es todo lo contrario, ¿no? No, 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 el punto es encontrar el equilibrio, donde lo espiritual incluso te impulse para que puedas generar esa abundancia financiera. Claro, perfecto. Pues vamos a presentarte. Eres empresaria, mujer conferencista con propósito, creadora del método multiplicador de abundancia y especialista fiscal. Así es, Nada más. nada más, y como parte de mis pasiones. Ya, perfecto, pues yo creo que vamos a empezar a tocar los puntos importantes dentro de lo que habíamos platicado. ¿Cómo crear la abundancia? ¿Qué fue lo que a ti te iluminó, te llegó a la mente y dijiste, ¿cómo vamos a crear abundancia? Porque digo, yo conozco tu historia referente a la conferencia que nos invitaste y donde Así nos es. conocimos, pero realmente, ¿qué detonó para que tú dijeras, yo tengo que hacer algo diferente para estar al punto donde yo quiero? Perfecto. Bueno, primero quiero darte una primicia. La abundancia, todos somos abundantes por nacimiento Ujú, y es nuestro estado natural. Lo que a mí me llevó y lo que decidí o fue lo que tuve que descubrir para generarla en mi vida es cansarme primero de ser yo, porque yo traía una versión que no era yo. ujú, Yo era, tuve que romper creencias limitantes. A veces me dicen, Doris, ¿y cómo sé cuáles son esas creencias limitantes? Eso que te duele, eso que tú haces todos los días y no te llena, esas son creencias, porque desde pequeños nos educan o nos enseñan que las cosas tienen que ser diferentes. Te educan para que ujú. trabajes para un sistema y no es malo, porque Claro, a todos nos puede funcionar o a algunos les puede funcionar, a mí en lo personal no, por eso eran parte de las creencias que yo tuve que descubrir. Entonces tuve que retomar, dejar de ser yo, retomar esa conciencia de que soy abundante en mi estado natural y tuve que empezar a trabajar muchas cosas, ¿no? Una, la creencia con el dinero, ¿no? ujú, Las creencias limitantes que tenemos de creer que incluso es malo, así es. porque muchas personas temen y le huyen al dinero. Ujú, Piensan que porque tienes dinero o tienes esa estabilidad financiera, pues ya eres malo. Digo, dependiendo cómo lo utilices, ¿verdad? Pero si claro, tú lo utilizas a tu favor y para contribuir hacia el mundo, hacia los demás o los que te rodean, creo que ahí es donde está la clave, o al menos lo que a mí me ha te ha funcionado. funcionado. Como primer punto, ¿no? Porque Claro. fue parte de lo que tuve que descubrir que ya no me estaba funcionando a mí. ¿Cuánto tiempo te llevó mantener ese equilibrio? Porque digo, estamos hablando de lo profesional, lo espiritual y lo económico, ¿no? Y era lo que decíamos hace rato, o sea, finalmente mucha gente tiene la creencia de que lo espiritual no se lleva con el dinero. ¿Y cuántas personas no conocemos que dicen, yo soy muy espiritual y al ser muy espiritual pues me olvido de las vanidades, Sí, que es el dinero, el carro, esto? O sea, realmente es un punto que a lo mejor desde mi punto de vista no es algo que realmente te orilla a dejarlo, sino que al contrario, ¿no? Te permite todo generar un equilibrio completo. así es. Cuando yo descubrí eso o decidí retomar quien realmente soy, fue justamente cuando empecé a trabajar en mi espiritualidad, porque tenía que echarme un clavado literal a lo que Ujú, soy yo, o sea, esas voces internas que a mí me decían, yo tenía un trabajo exitoso, era buena en lo que hacía profesionalmente, si lo vemos desde ese punto, creo que fue mi primer punto, ¿no? Generar esa estabilidad profesional, ujú, esa credibilidad que a lo mejor me iba dando, pero no me llenaba. Entonces, al darme o hacer una introspección hacia mi interior, me di cuenta que yo era capaz de hacer más. Y entonces fue cuando yo empecé a trabajar. Digo, hay muchísimas herramientas y a veces, como yo les digo, quizá como cuando dicen, cuando el alumno está listo, aparecen los maestros. En mi ujú, vida aparecieron grandes maestros, maestras que me han llevado de la mano para poder descubrir esa parte espiritual, ¿no? Que es la que manifiesta, la que considera y que realmente va por lo que quiere. Entonces, claro, yo tuve que conectar con esa parte, creerme que soy abundante, creerme, para mí una frase que me encanta es y que resume, digamos, un poco de todo, es que yo soy una hija de Dios, ¿no? Y en las creencias que cada quien tenga y respetables. Entonces, si yo soy hija de Dios, yo no puedo actuar, más bien tengo que actuar como tal. ujú, Y no puedo estar
creyéndome en pequeñito, vivir en pequeñito, y fue lo que me llevó, ¿no? Y ya de ahí, bueno, viene toda la magia porque me he dado cuenta, hice como un pacto con mi alma y le dije, tú te vas a encargar de mis necesidades y yo voy a encargar de las tuyas. Y bueno, como bien dices, conoces mi historia y pues al conectar con eso me ha llevado a conocer muchísimas cosas y a tener esa paz que realmente me lleva a poder crecer. Claro. Ahora, en lo personal, esta sistemática o lo que tú has generado te ha permitido conocer gente que yo creo que ni te No, esperabas y de manera indirecta te han estado apoyando, te han estado ayudando mucho a tu crecimiento, porque a lo mejor sin pedirlo, no sé, conoces a Miguel, ¿no? Y Miguel te sí, apoya y te dice, no, tienes que hablar así, tienes que hacer esto en la conferencia y esto. Pero esos lineamientos, pues tú nunca esperabas tenerlos, por así ejemplo, ¿no? es, Y eso ya te ayudó a que tú también de alguna manera profesional desarrolles de mejor manera lo que estás haciendo así es. en este sentido. ¿Qué te orilló también en eso a que tú empezaras a visualizar todo de manera diferente? Porque además de que, como comentas, empezaste a trabajar en lo personal, tú manejas aquí ciertos puntos en los cuales vamos a ir hablando de cada uno de ellos, pero decías, conectar con los canales de la abundancia. Ujú. ¿Cómo, cómo explicas o cómo empezabas a conectar con esos canales? Es un proceso que es parte de mi método de multiplicador de la abundancia, que los Ok. invito a que un poco más adelante les vamos a platicar de él. Ujú, Pero cuando tú conectas con los canales de la abundancia, y son como si fueran los valores, yo les llamo que son mis valores de oro, los que ujú, tú ya vas formando y forjando a la vez en tu vida, que son los que te van a marcar como si fuera tu marca personal, ¿no? ujú. Y la contribución para mí es la fundamental. Es como si tú descubrieras esas partes o esa misión de vida, y yo he descubierto que la mía es la contribución y el servicio. Ok. Entonces, parte de la espiritualidad o de lo que yo he descubierto y que me ha potencializado muchísimo es eso. Yo encontré que el canal de abundancia de la contribución es infinito. Es como por ejemplo, hablando de leyes universales, la ley de correspondencia. Lo que tú vas a recibir es lo que das, hablando en contribución. Claro. Y la contribución sin etiqueta, porque a ti te pueden llamar algunas cosas, a mí otras cosas, y a todos nos pueden llamar cosas diferentes. Pero cuando tú contribuyes, el universo conspira o las cosas se te devuelven y se te multiplican. Entonces, eso es cuando yo digo, conectar con los canales de abundancia es como si ya tuvieras tus inversiones y ahora las tienes y eso es lo que te empieza a generar el interés, si lo Ahora, viéramos así. para que entiendan lo de la contribución, vámonos punto por punto, que ahí fue donde yo me brinqué. Así, sí, sí, porque ese Entonces, ya es cuando estás dispuesto y ya sabes lo que puedes exactamente. tú manifestar. Entonces, tocamos ese punto al final y nos vamos. Invertir en ti misma. ¿Cuáles fueron tus inversiones en ese momento y a qué te refieres en invertir en ti como persona? Ok, pero antes me gustaría si pudiéramos tocar un poquito del tema de las creencias, ¿Ok? porque parte es un paso y de mi método es que tú tienes que sanar las creencias limitantes que tienes con el dinero, que es un Ujú, trabajo, digo, no nos daría tiempo yo creo que esta plática para hablarlo, pero es primero desde ahí, porque de ahí es donde empiezas como a limpiar el camino y empiezas a abrir las posibilidades. ujú. Después, también un tema importante es sanar las deudas morales. Eso es bien importante porque es como si fuera un karma, por así llamarlo, o para que a lo mejor nos puedan entender un poco más. Si tú has generado en tu vida deudas morales más allá de la económica, pero las que más te afectan son las deudas morales. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, yo le pido a mi amigo, a mi compadre, a mi hermano, y nunca le pagas porque te haces el pobrecito toda la vida, pues te vas a quedar pobrecito toda la vida. Y al Así es. contrario, vas generando esa parte y entonces tú no avanzas. ¿Qué pasa con los bancos? Y todos lo sabemos, cuando quieres solicitar un crédito, el banco te analiza o te revisa dos cuestiones: tu historial crediticio, tu Ujú, capacidad financiera de pago y ujú. también tu capacidad moral. Porque Claro. muchos hay que preguntarnos, yo digo, ¿tienes un buen estado de cuenta? ¿Tienes saldo? ¿Y por qué no me presta? Pues porque tu historial financiero no es bueno. Ujú, Entonces creo que es un punto donde todos tenemos que considerar y darnos cuenta que tenemos que empezar por ahí. Si tú debes 100 pesos, págalos. O sea, tienes que empezar por ahí, ir ujú, limpiando el camino, o a menos a mí eso fue lo que me ha funcionado. Cuando yo pagué mi primer coche, a mí no me prestaban. Yo fui a una agencia para sacar un nuevo y la financiera de la agencia no me lo prestaba. Tuve que conseguir una financiera externa y ujú. tuve que pagar casi bueno, no el doble de interés de lo que cobra una financiera normal, pero porque yo me había endeudado vamos a hacer una tienda departamental y se me hacía fácil cuando yo era más joven. Ujú. Tuve que pagar ese precio para que me dieran mi primer crédito y fue como limpié y lo entendí así y dije, ok, tuve que pagar un interés mayor, pero fue el precio que tuve que pagar.
para mi siguiente coche que yo saque ya nuevo, la financiera me prestó y con una tasa menor. Y Por va a eso es cambiar que es todavía el importante. otro, y eso me lo va a comprar a mí, entonces, imagínense. Exacto, y ya vamos por el tercero, así es. Pero bueno, tocaste un punto importante que mucha gente no sabe, que dices, bueno, yo ya no estoy en buró de crédito, pero, y digo, hablando ya financieramente, Sí, ¿no? sí, sí, Yo no estoy en buró de crédito, pero ¿qué del historial moral? claro, Entonces, sí estás limpio económicamente hablando para poder solicitar créditos, pero el moral no te está ayudando a que te no, liberen, aunque tú digas, yo ya sigo apareciendo limpio en buró de crédito. Eso es lo que te está afectando. así es, Entonces, al momento que tú visualizaste esto, empezaste a limpiar así es. moralmente también todas tus situaciones Sí, mis financieras. creencias del dinero, porque, ay, no, bueno, he escuchado muchas personas que me dicen, es que esas empresas tienen mucho dinero, yo no le voy a Ujú, pagar, digo, sin mencionar marcas, porque, pues no, y que me cobraron mucho, no, el daño te lo haces tú, o te afectas tú, porque no tienes la visión de pensar que en algún momento, y el mejor apalancamiento que podemos tener son los bancos. ujú. Entonces, un crédito de casa, de coche, e incluso para tu propia empresa. O sea, no sabes en un futuro cuándo lo vas a necesitar. Y por Claro. no de, o por deber 300 pesos, no pagarlos, pues ya, te quedaste ahí en buró o con las famosas quitas, ¿no? Porque Ujú, dicen, ay, sí, paga tanto y ya. No, pero eso se queda ahí. sí, Entonces, creo que sí es importante porque también, o sea, si nos vamos como por pasos, o es algo importante que necesitamos ir haciendo un estudio personal de cómo estamos cada quien. Y desde ahí es preguntarnos, o sea, ya no preguntarnos por qué me va así, sino ahora qué he hecho para generar que me vaya así. claro. Entonces, invertir en ti mismo, Ok, ejercicio. ¿En cuánto he invertido en mis últimos 5 años? así es. ¿A qué te refieres en eso? El año pasado con mi querida mentora y amiga Karina Welch hicimos un ejercicio donde ella nos decía, los resultados están en cuánto inviertes tú también en ti. Y ese es otro paso, ¿no? Cuando yo decidí, lo descubrí, supe que la mejor inversión era en mí misma. Ella nos hacía un ejercicio y nos decía, ¿cuánto has invertido? Y así, ¿no? Escrito. Y los invito a que lo hagan y ahí va a estar la respuesta también. ¿Cuánto has invertido en ti en los últimos 5 años? Y descubrí eso. Empecé, invertir esto es cursos, a lo mejor en tu personalidad, en tu ropa, en lo que tú consideres que a ti te haga sentir bien, Ujú, ¿no? Y sí es cierto, yo de los 3 años, últimos 3 años para acá, invertí una cantidad importante, pero así como lo invertí, así lo multipliqué y logré facturar, yo tengo de independiente o trabajar por mi cuenta 6 años ujú. y de esos 3 años logré triplicar mis ingresos y facturar mis primeras 7 cifras. Ok, Entonces, esa es una inversión en ti. Porque claro. si a ti mismo te cuesta invertir en algo, créeme, y escuché alguna vez una frase que decía, si tú no inviertes en ti mismo, nadie va a venir con su dinero a invertir en Invertir ti. en ti, claro. Y eso es muy cierto. Entonces, eso es otro punto importante, invertir en ti mismo. La capacitación, las alianzas que has estado haciendo Wow. también. O sea, yo me Sí. acuerdo que hace un par de meses dices, voy a ir a Estados Unidos, Voy a ir a sí, Hawái a pero cerrar una se alianza. fue 3 semanitas quitada de la pena, Sí. mandaba fotos, videos, a gusto. Pero qué padre, ¿no? O sea, mucha gente quisiera decir, pues voy a cerrar un negocio. Sí, sí, ¿A sí. dónde? Voy a Hawái nada más, ¿no? Dices, Sí. oye, Padrísimo. Y es parte de cuando otro de los puntos es y decidí invertir es creer en ti mismo. O sea, porque eso es otro punto importante. Si tú dudas, si tú no crees en ti, nadie tampoco va a creer en ti. ujú, Yo recuerdo que el primer riesgo que tomé, yo trabajaba para una constructora y yo ya sentía, bueno, cuando empecé este camino que te digo, sentía que algo no, porque yo trabajaba pues mis horas y yo sentía que podía hacer algo más y que quería algo más. Mi primer riesgo fue ir con el que era mi jefe en ese entonces y le dije, digo que lo habéis escuchado, pero sí, es que esta parte me encanta porque yo siempre tenía el no por adelante y decía, no, es que me va a correr. Entonces le dije, oiga, ¿sabe qué? Es que yo quiero trabajar ya por mi cuenta. Y dentro de todo agradezco porque me dio consejos y que no te salgas así, que haz tu colchón, bueno, qué padre. Y él fue la primera persona que creyó en mí, pero ¿saben por qué creyó en mí? Porque vio esa seguridad en mí y vio que yo creía en mí. Entonces, y claro, digo, y seguramente yo ya le había generado pues confianza y con mi trabajo, ¿no? es correcto. Y al final de cuentas me empezó a dar como que días para independizarme, pero fue el primer riesgo que tuve que tomar. Dije, igual y me dice que no y me va a correr. Pero hoy les quiero decir que esa persona que fue mi último jefe, hoy día o cuando yo me independicé fue mi primer cliente y después de 14 años sigue siendo mi cliente y Claro. hoy día digo, otro de los canales de abundancia que yo considero es la gratitud. Creo que ya estamos más un poco, una relación más allá de saber que él cuenta conmigo y yo cuento con él por esta temática que hemos generado, ¿no? Entonces también tomen riesgos. La cuestión es si tú crees en ti y sabes lo que tienes para dar,
igual y te dicen no, pero entonces tú vas de todos modos por lo que tú quieres. Igual y sí, ¿por qué? Porque las personas correctas te van a acercar, como lo que me comentabas de Javier. Digo, perdón, de De Miguel. Miguel. Digo, y también tuyo, porque digo, los dos para mí han sido grandes amigos y maestros, y entonces es eso, o sea, vas creando ese grupo de personas que van con la misma misión o con la misma intención, ¿no? Claro. Aquí ya hay un punto importante. Le hacía sus informes o le sigues haciendo sus informes a la Cámara de los Constructores. Digo, Sí, no cualquier persona se mete y en la Cámara dices, bueno, es una constructora. No, directamente con la Cámara. sí, sí, sí. ¿Cómo sucedió todo eso? Han sido parte de los logros o satisfacciones que he tenido, quizá también en el ámbito profesional, y como me decías el día que platicábamos, bueno, ¿y cómo has ido ligando esa parte? Se ha ido dando, y yo considero que sí también ellos saben quizá de la parte profesional, porque así como le he invertido en mi espiritualidad, que también como parte de eso han sido los viajes con propósito que hago, porque mi alma me los pide, Además, sí, quiero recalcar, o sea, digo, yo también muy feliz. Así ha sido también en la parte profesional. Y en las alianzas o el trabajo, el resultado de mi profesionalismo, por así decirlo, pues me ha ujú, llevado a empezar con constructores, y asimismo ya la Cámara de Constructores, que yo les pueda hacer revisiones de auditoría. Y como les comentaba, yo lo ligo y va de la mano del servicio, porque dentro de lo que yo hago en la parte espiritual o personal, de contribuir, yo formo parte de alguna fundación donde apoyamos causas que nos ujú. resuenen, ¿no? Asimismo lo hago en la parte profesional. Entonces digo, va como que no es chistoso, ya lo entiendo hoy día y sé que es por eso. Yo me dedico a la defensa fiscal. Entonces se dan cuenta, la temática es la misma en otro ambiente, estar en el servicio, en la contribución, Ujú. de poder crear algo mejor. Y pienso que ese es el resultado del éxito, que las personas o los socios comerciales que yo tengo lo sienten, porque yo me la creo, Claro. y se dan cuenta también que yo voy como de invirtiendo en esa parte, ¿no? Porque tampoco me he estancado. Es decir, ok, soy contadora pública, he invertido, tengo una maestría y actualmente mi doctorado, y no va más allá del papel, porque realmente, digo, aparte de todo, yo me considero una eterna aprendiz dentro de lo demás. Así es. Y es por eso, porque me gusta dar lo mejor de mí, además de que lo disfruto muchísimo también. O sea, Sí, otra de mis pasiones es mi profesión, y eso es lo que me ha llevado, y ya tengo con ellos auditándoles 6 años. nada Le más. hacemos auditoría financiera y, ajá, así, y les presentamos sus informes. Perfecto, pues económicamente es parte de lo que has hecho. Todo lleva un proceso que al ratito vamos a platicar de ello para quien le interese hacerle un diagnóstico y de ahí tú puedas proponerle algo que realmente Claro, sea arreglado o acomodado a lo que requiere cada persona. Ya iremos viendo sí, algunas sí, otras sí, cosas. tenemos que hacer un diagnóstico. Ahora, tomaste riesgos y te apalancaste del miedo. ¿Por qué te apalancaste del miedo? Ay, porque yo era muy miedosa. Era mi antigua Doris, y era muy miedosa. Entonces, alguna vez escuché también y dije, bueno, ¿cómo le hago para romper esos miedos? La primera fue la que te comenté, ¿no? De Ujú. tomar el riesgo de ir con mi jefe en ese entonces y decirle que me quería independizar. Entonces, como me resultó, pues tomé seguridad y dije, ¿ahora qué haré? Y descubrí que también los ejercicios físicos o los deportes extremos, pues también te ayudan a romper esos miedos. Y ahora soy fan de aventarme del paracaídas y todo ese tipo de deportes extremos, porque me hacen sentirme más allá de viva. O sea, realmente sí, esa emoción que te da es que Ujú. cuando tú bajas, bueno, desde que se abre la puerta de la avioneta, tú dices, no sé qué hago aquí, pero voy. Entonces, cuando tú tienes un reto grande en lo que sea, en personal, trabajo, salud o cualquier situación, tú recuerdas esos momentos de incertidumbre o de angustia que has tenido y sabes que has salido. Sí, Y eso, o sea, justo es eso, apalancarte de lo que más te dé miedo y que no los veas como algo malo, porque detrás del miedo, detrás de cada miedo que tenemos, están las bendiciones y están los regalos. así es. Solamente que, exactamente, hay que atrevernos a ir por ellos. Como que quisiéramos que todo viniera en una cajita bien bonita y que estuviera ahí, ¿no? El secreto es realmente saber qué hay detrás de eso. Claro, es como mucha gente cuando dice, es que voy a poner un negocio. Y si no me resulta, pues si no lo pones tampoco vas a saber si te Así es, te resulta. quedas con la Y si duda. fracasaste, no pasa nada. Así es esto, es uno tras otro, hasta que a lo mejor encuentras el idóneo y dices, de aquí me agarro y sigo Sí, generando, sí, ¿no? sí, Y te es da parte, experiencia al claro, final de cuentas. Igual y resulta, pero ¿cómo vas a saber? Arriesgándote. Pero totalmente. además tu alma lo sabe, de verdad, porque tú sabes que te gusta, y al menos el que tú te sientas tranquilo, pleno y seguro en esa parte, eso es lo que te va a llevar a ir por más. Definitivamente. Ahora sí, vámonos de lleno con la contribución. La contribución
¿de qué forma tú la buscas o tratas de generarla? Me imagino que lo haces en tu trabajo, lo haces en lo personal, como decías también a lo mejor apoyando una fundación. Hay diferentes formas de hacerlo. Mucha gente lo visualiza como el por qué nada más aporto y yo no recibo. O sea, es que si estás esperando a recibirlo no es Así así, es, tal sí. cual. O sea, tú genera ofrece lo que puedes dar y de ahí solito se va retribuyendo para ti, ¿no? Así es. La contribución como canal de abundancia, como les digo, en mi caso, yo por eso les digo que es sin etiqueta, porque a mí me pueden resonar causas que a lo mejor a ti no, así, Ujú, eso ya va, lo he visto que es como un poco más en experiencia personal. ujú. Voy a tomar vodka, ¿eh? Sí, sí, salud, tomemos. Entonces, cuando tú conectas, pero para esto obviamente necesitaste ya trabajar y estar dispuesto, porque como bien dices, o sea, no puedes dar algo esperando, porque entonces ya condicionas algo y estás, como no sé si han visto algún memo que dice, no es que esté desesperada, pero vengo a ver cómo va lo que te pedí, no, no, o Claro. sea, tú tienes que soltar y confiar. Pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, contribuir. Pero para que tú llegues a ese punto de conectar con los canales, tuviste que haber pasado un proceso que son los pasos que manejo en mi método y algunos de los que hemos platicado, pero la contribución para mí es como el paso número uno. Ujú, Incluso si lo vemos desde el punto también profesional, yo se los digo a mis clientes, cuando llega un cliente conmigo y me dice, es que yo no quiero pagar impuestos, desde ahí me doy cuenta en qué está estancado. Es más, también dicen, pareces bruja, no, pero es que es una consecuencia. Si no quieren pagar impuestos, pues a lo mejor son empresas que no están creciendo, porque ujú, definitivamente también es cuando, como les digo, tú quieres emprender algo, pero no quieres pagar, entonces desde ahí estás aceptando un riesgo que en algún momento puede llevar hasta que fracase tu empresa, ese emprendimiento que quizá fue desde tu alma y tu corazón, pues es muy triste ver que eso pase. Claro, yo no les quiero decir que agarren y paguen impuestos, por eso se tienen que acercar a un experto y para eso también me especializo, ujú. para que puedan, la misma Constitución, ¿no? En su artículo 31 nos dice que debemos de contribuir con los gastos públicos. Y yo en mi mente como que yo decía, bueno, nuestro ejército en ese entonces cuando proclamaron nuestra constitución, que ya sabían que la contribución es como un canal de abundancia, ¿por qué ponerle esa palabra? Claro. Todos los mexicanos deberán contribuir al gasto público, porque es una abundancia, obviamente, te repito, de manera proporcional y equitativa, pero tú tienes que tener esa seguridad. Entonces, Ujú. todo lo que es contribución te va a generar esa causa y efecto. Correcto. Entonces, cuando tú empiezas a contribuir con todo lo que tú haces, empiezas a ver los resultados que ahora estás vivenciando. Así es. Y digo, es envidiable y lo digo en buena onda porque dices, Ah, sí. se la pasa trabajando a veces en su Sí. casa. Hoy no quiero ir a la oficina. Digo, esa es la realidad, pero Sí, puede sí. hacerlo desde su casa y más ahora que con la pandemia aprendimos a Ya nos trabajar en adaptamos, línea, ¿no? sí. Luego de ahí, hoy sí voy a la oficina o tengo citas o ¿qué crees que me voy para Mazatlán? Y ahí andas en Mazatlán y trabajando. O sea, todo ese tipo de actividades que tú has logrado tener sin dejar o sin descuidar tu negocio y a su vez también ir manejando tu espiritualidad, tu economía, Sí, o sí, sea, sí, todo en conjunto es padrísimo porque todo el mundo quisiera hacer eso. sí, Y no, ¿qué pasa? Ay, no, es que tengo que llegar a las 5:30 de la mañana a trabajar y acabo a las 8 de la noche y no tengo tiempo. O sea, ese punto es donde la gente no se percata que hay que hacer un esfuerzo y bien decías, hay que invertir en uno mismo. ¿Por qué? Porque una capacitación, una presentación, lo que sea, te suma. así es. Un libro te suma Sí, sí, si sí, realmente le pones la atención y la dedicación que se requiere. sí. Entonces, son factores que mucha gente también no ha logrado entender que son funcionales para ti, para tu crecimiento. Tú sí lo lograste empatar en su totalidad. Cuando logras hacer el empate, generas una conferencia. Ujú. ¿Cómo se llama tu Bueno, conferencia? porque también parte de la contribución es, yo pudiera ser muy feliz, bueno, sinceramente no, pasármela todo el día en la oficina, porque sí soy muy apasionada de mi profesión. Ujú, Pero también yo cuando decidí generar esta conferencia es porque es una contribución de mí hacia el mundo, si lo vemos así, y yo sé que de alguna forma, aunque con una persona a la mejor que pudiera ayudar, ya contribuí, porque ujú, también es la gratitud, que es otro de los canales de abundancia que son para mí también básicos, es ser agradecida con Dios, con la vida, por lo que me permite hacer. Entonces, es por eso que yo decido, porque me decían, Doris, es que platica y es que tú puedes impactar, puedes inspirar. Y pues como toda la vida me la pasaba en la oficina, no podía. Entonces, fue algo que decidí contribuir y que también ha tenido
pues resultados padrísimos, ¿no? Y dentro de tus miedos era pararte Ah, al sí, pues escenario no les y estoy diciendo. ¿Te olvídate, acuerdas cuando sí, cómo no. ensayamos aquí justo? Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿qué hacía? Tenía de dos. Quedarme toda la vida ahí con la idea Ujú. o acercarme a los expertos y que nos dieran ese coach, ¿no? Esa parte de feedback para poder hacerlo. Y sí, hoy ya seguimos acá Ya te con puedes nuestra parar conferencia. sin ningún problema en el escenario. Sí, no, sí. Y es que a veces era curioso, ¿no? Dice, bueno, yo con mi trabajo, pero es que son áreas diferentes. O Totalmente. sea, cuando tú, pero te tienes que saber segura al final del tema que estás Ujú. hablando. Entonces, la conferencia que yo doy es justo de estos pasos. O sea, lo que a mí me ha funcionado, nada más es eso, saber la intención con la que lo estás haciendo y está padrísimo. Claro. Esta conferencia, ¿tienes proyectado, tienes programado cuándo empezar a dar las pláticas, las conferencias de lo que te especializaste? Sí, ahorita con la pandemia, pues ven que todo nos afectó, pero ya estamos armando nuestros primeros cursos online y donde Ujú, vamos a empezar a hacerlos. Y vamos a empezar también a programar mínimo si tengo considerada 3, 4 al año ujú. para que sea parte como que también de mis actividades y de mis contribuciones. Claro, Entonces ya estaremos ahí mencionándoles las fechas. perfecto. Quien quiera tomar este curso que tú de alguna manera has diseñado también para poderlos alinear y decirle, ok, tienes que hacer esto de esta manera, llevarlo de tal manera, y que estén dispuestos, porque yo te puedo hablar y Sí, decirte, no, no, oye, a no. mí me interesa, y cuando le haces la proyección dices, ay, pues es que yo en lo espiritual, la verdad es que no quiero dejar mi relajo, ¿no? Entonces, ¿qué haces perdiendo el Sí, tiempo? sí, no, Esa es porque una tampoco realidad. puedes engañar a nadie. Claro. Esto es primero un estudio contigo mismo, es de valientes al final, porque la sanación es así, es dura, digo, y cada quien sabe el costal que venimos cargando, pero te aseguro, o sea, lo peor ya lo viviste. De aquí una vez que estás dispuesto a hacerlo, viene realmente quién eres y descubres quién eres y ya vas por eso. Claro. Entonces, no, 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 realmente sí hacemos como que un diagnóstico, como dices, para saber desde qué, es como si fueran etapas, en nuestro programa así lo manejamos, y podemos ir ubicando, a lo mejor, como lo que decía, creencias limitantes, a veces hasta la relación que tenemos con nuestros papás, porque no es casualidad que sean nuestras raíces, o sea, Ujú. y si estamos mal con alguno de los dos, o nos está yendo mal económicamente, o no somos exitosos, no tenemos esa fuerza y esa seguridad que nos da el papá, por ejemplo. Entonces, hacemos un estudio desde ahí, nos metemos mientras nos lo permitan y estén dispuestos, porque si no, no tiene caso que inviertan ni que pierdan su tiempo, ni a lo mejor tampoco nosotros, ¿no? Realmente esto es como para impactar a quien ya está decidido hacerlo y hasta nos vamos a ir al paracaídas y nos vamos a ir a un viaje juntos también. No, absolutamente. ¿Tú te fuiste de viaje ¿qué fue? ¿Egipto? A Egipto, a la India y mi alma quería ir. Su alma Mi quería alma ir quería ir. y... Entonces, como tenemos ese pacto bien Sí, padre, claro. sí, yo tuve que hacerle caso y pues ya, unos regalos maravillosos. No, sí, padrísimo. Vimos las fotos que tenías ahí. Increíble, ¿no? Son lugares De verdad. espectaculares, ¿no? Sí, y es cuando te abres, te das cuenta, se te abre el panorama, te das cuenta que el universo es infinito, tiene infinitas posibilidades. Realmente solo falta, como cuando iniciamos les comenté, tomar ese estado natural de nosotros que es la abundancia. Pues vamos a tomar. Pues sí, tomemos nuestra abundancia. No, está padrísimo. La verdad es que nosotros que hemos estado en tu conferencia, que hemos visto lo que hacen, cómo se proyectan, de verdad que es un método que es atractivo hasta para uno mismo como conferencista, porque también eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Tener un punto de equilibrio clave que te permita estar estable en todo sentido. Sí, Y es algo muy complicado de obtener si realmente no estás dispuesto a hacerlo, sí, no. O si vas a estar con doble moral. Porque, además. por ejemplo, hoy yo les estoy hablando de esto y mañana yo ya no pago mis deudas. No, o sea, y es difícil porque cuando ya eres consciente de eso, sabes, ya, es más, de verdad se los digo, ya llega un momento en que no te preocupas si tienes para la renta, o sea, sabes que va a estar ahí el dinero en la cuenta. Ujú. Pero entonces, ¿en qué te tienes que ocupar? En sanar estas partes. O sea, si realmente en tener esos valores, por ejemplo, el del perdón, la gratitud, tienes que reconocer o hacer valer tu palabra, que eso también es algo muy, muy importante. Entonces, cuando tú te preocupas, más bien te ocupas en eso, te dejas de preocupar porque el dinero no está en la cuenta, porque no tienes para la renta, y de verdad que esas son de las cosas que son como magia, porque así pasan. Yo ya no me Ujú. preocupo, es más, ya no sé de hace tiempo cuándo es quincena. Ahora me toca a mí pagar esa parte Claro. y afortunadamente te repito, si yo me ocupo de lo que realmente importa y me genera lo demás llega solito. Definitivamente. Yo creo que uno de los puntos importantes de poder sanar con el vínculo familiar es de los más Es complicados. lo primero. Sí, y luego cuando dices,
tus papás dices, espérame tantito, ¿no? A ver, pero es que yo no tengo complicaciones con mis papás. Entonces ahí es donde le empiezas a escarbar y Sí. si realmente vas a aguantar ese punto de rascarle y decirle, mira, aquí estaba mal o esto sucedió, X, y empiezan a visualizar las cosas de una manera diferente, es cuando yo creo que empiezan a reaccionar y a tomar un punto importante de crecimiento, ¿no? Sí, tomas tus raíces. Te repito, hay personas que son introvertidas, no tienen seguridades. ¿Sabes por qué? Es porque tienen mala relación con el papá, porque el papá nos da esa fuerza y ese impulso, esa Ujú, seguridad como hijo. La ujú, mamá pues nos da la otra parte, que es la comprensión, que es el dinero. La mamá ujú. es abundancia y el papá es éxito. Entonces, pregúntate eso, ¿qué es lo que te falta hoy día? Y la respuesta está papá o mamá, y vas a ver que no te miento. Entonces, Claro. es desde ahí, es quizá como que la primer parte o cómo conectas la espiritualidad, porque a lo mejor hoy día me ven y dice, o sea, ¿cómo voy a trabajar con papá y mamá? No, sí, te tienes que empezar por ahí. Y saber qué heridas, tenemos heridas de la infancia que nos marcan y que Ujú. nos hacen una personalidad, pero esa personalidad no es para siempre. Te repito, es dejar de ser tú e ir realmente por quien realmente eres. Y eso fue lo que funciona, o es lo que funciona para empezar. Claro, Porque de ahí ya viene todo lo demás. Y les aseguro, o sea, eso es garantía casi casi que sí, sí funciona. perfecto. Quien esté interesado, ¿a qué número te pueden contactar y de qué manera puedes tú ir programando todo esto para que la gente interesada pueda empezar a alinearse como tú lo has hecho? Bueno, sigan en mis redes sociales, aparezco como en Facebook e Instagram como Dorisbel Salazar o en mi página de Emprender desde el Alma, porque también tenemos ahí un programa para los emprendedores. Ujú. Y mi teléfono es el 55 80 29 47 60 también, o aquí en tu página, en tu canal, que nos Claro, puedan contactar y con gusto podemos hacer un diagnóstico y darle seguimiento, pero que perfecto. estén dispuestos. Claro, sobre todo es eso, ¿no? Digo, yo puedo tener el interés, pero si no voy a hacer realmente las cosas como se puede generar Sí, todo, eso entonces sí. ¿para qué pierdo el tiempo? Ya, cánsense, por favor, cánsense y ríndanse a lo inevitable, a la Definitivamente. abundancia financiera y espiritual y profesional. Totalmente de acuerdo. Y de verdad un ejemplo, qué mejor ejemplo podemos tener Ay, contigo, gracias, amigo. los Gracias, resultados gracias. que has obtenido y tu crecimiento y todo lo que vemos que vivencias a diario es envidiable de alguna manera, porque Es para dices, inspirar. claro, claro, pero digo de verdad, y Sí, sí inspira, porque sí. realmente quisiéramos muchos pasarnos haciendo lo que nos gusta, viajando y disfrutando a su vez, y todavía en lo espiritual estar de una manera en paz totalmente. Así es, sí, sí, sí. Y seguir generando esas alianzas, ¿no? Porque es curioso, y a lo mejor incluso son de las cosas que ni tú te esperas, de las cosas o las sorpresas que te da la vida. Como te digo, a lo mejor de esto se genera una alianza en el extranjero, capacitación, y como dijera también uno de los mentores que yo sigo mucho es Tony Robbins, tienes que estar dispuesto a mover ese trasero. Claro, Y mi socio comercial en Estados Unidos me dice, oye, tenemos una capacitación en Las Vegas, pues bueno, tengo que en Las ir. Vegas, Entonces él me dice eso, es que siempre estás dispuesta. Y digo, claro. qué bueno que lo ven, porque yo creo que es ahí donde tú haces el clic, ¿no? Con ese tipo de personas. Y es con lo que te tienes que rodear, porque si no, no. Pero todo eso te ha orillado o te ha originado el que tú estés generando más alianzas, ya no solo en México, sino también en Estados Unidos. Tú ya empiezas a tener presencia allá y digo, es algo que a lo mejor ni por la No, mente no, te no, 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 no pasaba, me ¿no? pasaba, así es. Y digo, estamos hablando en el caso de tu sector, un lado complicado, porque el sector fiscal en Estados Unidos es totalmente diferente al Así nacional. es. Entonces, es empezarte a empapar de dos cosas diferentes, pero quien realmente le interesa hacer negocios en México o en Estados Unidos, pues directo contigo, porque conocen los dos lados y cómo se juega allá y cómo se juega acá, Así es. para que realmente hagan un match y realmente obtengan un beneficio importante los que quieran invertir en ese Sí, sentido. sí, sí. Y te repito, seguir como que con la parte de la contribución, pero buscando como que esa planeación y esa estabilidad financiera, ¿no? Claro. Sí, 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 con gusto. Para Muy bien. crecerlos a Estados Unidos también estamos. Perfecto. Pues Doris, muchas gracias por acompañarnos Gracias, un gracias a ti, ratito. De Javier. verdad que era importante darles a conocer un poquito de cómo has generado todos estos beneficios en tu vida. Darles a conocer también lo fiscal, porque ahorita lo fiscal se viene muy fuerte también, es donde están presionando mucho ya en el Sí, gobierno, que es donde nos quieren terminar de ahorcar para pues contribuir también, ¿no? Lo que siempre hemos por común vida o por conocimiento, evadir impuestos, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza. sí, No, yo no quiero pagar, yo no quiero hacer esto. No, sí tienes que pagar, págalo justo, nada más, lo así que te es. corresponde, tampoco, si o lo omites, pues vas a terminar pagando más de lo que te corresponde. En el Entonces, mejor de los casos, porque en el claro, peor, pues
te digo, desaparecen empresas. Sí, es muy triste. Sí. Entonces, no. Lo que queremos, y justo también por eso nos especializamos, es que lo hagan de manera equitativa, y porque la misma Constitución no lo marca. Entonces, Claro. no podemos ir más allá, ni el mismo gobierno puede ir más allá Y de eso. finalmente te obtienes un beneficio, no es solamente pagarlo, porque No, el que lo pagues te beneficia también a ti por eso les digo, directamente. contribuir. Así es. Bueno, pues, Doris, Muchas gracias. no al contrario, los Es un gusto. esperamos en el siguiente segmento, todos los viernes, 6 de la tarde, aquí en el canal de los expertos, en Ventas con Javier Cárdenas. Gracias. Gracias.